sobre él piedra sobre piedra. Si me acompaña por favor a Lucas capítulo 21, versículo número 5 y verso número 6 de este mismo capítulo que hemos tomado como referencia de estudio, dice el Señor: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo esto despertó la curiosidad y la intriga en más de uno de sus discípulos. Por eso en el versículo 7, que fue el texto inicial que hemos tomado de lectura, en este texto, los discípulos, intrigados por estas últimas palabras de Jesús, ya saliendo de Jerusalén, fueron las siguientes: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén, dice ahí, para suceder? Quisiera acotar algo adicional en esta noche por medio de este estudio de la palabra. Se decía, me recuerdo el domingo anterior, ¿quién no quiere saber el futuro de las cosas? Y mucho más si ese futuro tiene que ver conmigo o con los míos. Me recuerdo y me acompaña, por favor, venga conmigo al libro de Daniel. En el último capítulo, de este precioso también libro del Antiguo Testamento, vayamos por favor a Daniel. ¿Lo tiene? En el capítulo número 12, Daniel capítulo número 12, nos dice el Señor, voy a leer ciertos versículos saltados, verso número 4, de manera inicial. Daniel capítulo 12, verso 4 dice, hablándole el Señor a Daniel después de haberle revelado el futuro de las cosas, dice la Escritura: pero tú, Daniel, cierra las palabras, dice ahí, y sella el libro. Es como que le dio a conocer algo, pero al mismo tiempo se lo vedó para que no fuese de alguna manera conocido en ese momento. Dice la Biblia en el verso 4, sella, ¿verdad?, el libro hasta el tiempo del fin. Dice aquí, mi querido hermano, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, dice ahí, se aumentará. Seguidamente, mi querido hermano, en el versículo número 8 del mismo capítulo 12, refiriéndose, Daniel, a todas las palabras que le habían sido reveladas, dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Verso número 9, léalo por favor. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, él quería saber, quería conocer el porvenir para con su nación, pero todo esto a él le fue oculto. En todo caso, el tiempo de su cumplimiento le fue oculto. No así los acontecimientos que habrían de suceder. El hombre siempre ha querido saber su futuro y también, mi amado hermano, la eternidad que nos pudiere esperar. Cuando vamos, mi querido hermano, pues si retomamos el Evangelio de Lucas, luego de haber leído y también analizado los primeros versículos la semana anterior, dice en el versículo número 12 de Lucas capítulo 21, pero antes de todas estas cosas, es decir, ¿antes de qué? Antes de que sucedan guerras, antes de qué cosa, antes de que haya pestilencia, antes de que haya hambre en la tierra, antes de que sucedan todas estas catástrofes, algo va a sucederles. Cuando vamos por favor al versículo número 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Y eso hablando, mi querido hermano, de los apóstoles, de los discípulos. Los discípulos, mi querido hermano, si bien es cierto,
gozaron mientras Jesús estaba en vida en esta tierra, gozaron, diríamos, del privilegio de tener, sí, diríamos, a su cercanía, al Salvador, al gran profeta, al gran sanador, al gran libertador. Cuando éste les fuera quitado, así como habían disfrutado de su gloria y aún habían recibido poder para seguir y continuar la labor de Jesús, luego también padecerían y morirían por causa de su servicio y de su fidelidad a Cristo Jesús. La Escritura nos narra pues en el versículo número 12 que el Señor les anticipa esta situación. Y no solo a ellos, sino, mi amado hermano, a la iglesia en general. Dice el verso número 12, pero antes de todas estas cosas os echarán, dice la Escritura, mano y os perseguirán y os entregarán. ¿En dónde? A las sinagogas. Recuerde que estas sinagogas eran templillos pequeños donde se manifestaba la palabra de Dios, obviamente guiada por los judíos. Y a las cárceles también, dice la Biblia, y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de ¿quién? De mi nombre. Si podemos tomar un ícono de referencia con respecto al cumplimiento de estas palabras en aquellos que habrían de creer en Jesús, bien podríamos nombrar, sí, a un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual se lo conoce también por muchos como el apóstol San Pablo. Acompáñeme por favor y venga conmigo, sí, al libro de Hechos de los Apóstoles. Más adelante, sí, después del Evangelio de Lucas, tenemos Juan y luego Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 9, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, hablándonos luego de la conversión, ¿sí?, o el cambio que experimentó este hombre, Saulo, el cual posteriormente llegó a ser el gran apóstol Pablo. Antes de encargarle esta responsabilidad y privilegio como cristiano y apóstol de Jesucristo, el Señor le anticipó algo que posteriormente tuvo cumplimiento en la vida de este hombre. ¿A qué me refiero? Acompáñame por favor al capítulo número 9 y lee conmigo, sí, en el versículo número 15. Un hombre llamado Ananías recibió de parte del Señor una palabra para el apóstol Pablo. Y nos dice, verso 15, el Señor le dijo, ve, hablándole a ese hombre para que acudiera, sí, a ver o acompañar a Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de quienes, es decir, de los que no son judíos, los gentiles, en presencia de quienes más, de reyes y aún de los hijos de Israel. Y mira lo que dice el verso 16, porque aquí quiero tomar esta referencia de acuerdo a Lucas capítulo 21. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, ojo, padecer por mi nombre. Mi amado hermano, cuando Jesús les decía a sus discípulos en Lucas capítulo 21, verso número 12, que antes de que el fin venga, es necesario padecer por causa de su nombre. Es decir, serán perseguidos, serán aborrecidos, serán, mi amado hermano, vituperados por causa de mí. Estas palabras se cumplen aún en nosotros, sí, en nuestros tiempos. Pablo no fue solamente un gran instrumento de Dios donde él se glorificó en grandes y preciosas hazañas. Él también experimentó sufrimiento, dolor, persecución y muchas otras contrariedades, sí, que estaban de alguna manera, diríamos, enlazadas al servicio del Señor Jesús. Pero para nosotros también hay persecución,
problemas y dificultades que usted y yo debemos de tener presente en tiempos actuales. ¿A qué me refiero, mi querido amigo y hermano? Si me acompaña, por favor, venga conmigo al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. ¿Lo tiene? Primeramente, en el capítulo número 5, Mateo capítulo número 5, tenemos una gran referencia. Versículo número 10. ¿Qué nos dice el Señor? Mateo 5, verso 10. Bienaventurado, nos dice el Señor. ¿Quién es, mi amado hermano? Ajá, dice el texto, bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? Dice ahí, por causa de la justicia, pero no tu justicia, sino la justicia de Dios, sí, manifestada a los hombres por medio de qué? Por medio de su palabra o del mensaje del Señor. Y dice seguidamente en ese texto, sí, porque de ellos es el reino de ¿quién? De los cielos. Ahora, en Hechos capítulo número 8, mi querido hermano, acompáñeme por favor de manera práctica, ya en un conglomerado, sí, de lo que es la iglesia. En Hechos capítulo número 8 nos dice el Señor, recordando que las palabras de Jesús en Lucas capítulo número 21 tuvieron cumplimiento al pie de la letra en la iglesia primitiva. Hechos capítulo número 8. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 1 en adelante. Y mire quién protagoniza la persecución. Verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. Hablando del primer mártir, que así se lo conoce, de la iglesia, conocido como Esteban. Verso número 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Dice ahí. Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, ¿por dónde? Por las tierras de Judea y de Samaria, salvo quienes no huyeron, quienes se quedaron resistiendo de alguna manera esa persecución, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el verso 3 continúa diciendo, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, ¿en dónde? En la cárcel. Mi amado hermano, cuando Jesús le anticipó a los suyos que habría antes del fin gran persecución, no les estaba mintiendo. Mi querido hermano, y todos los que actualmente quieren vivir piadosamente, también la Escritura nos dice que debemos padecer como cristianos. El primer sufrimiento que tiene todo hombre y toda mujer, sí, de Dios, penosamente lo encuentra, sí, en un lugar que usted menos quisiera verlo, en su propia casa. Recuerdo que el día de hoy por la mañana, en el estudio también que realizábamos, sí, a través del libro de los jueces, la Escritura nos narra que se levantaría ¿quién contra quién? El Padre contra el Hijo y el Hijo contra su propio Padre. Pero todo por causa de ¿quién? Por causa de Cristo.
Mi querido hermano, la escritura pues, si retomamos por favor el Evangelio según San Lucas, capítulo número 21, nos continúa diciendo, recuerda el verso 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados, dice aquí, ante reyes y ante gobernadores, ¿por causa de quién? Por causa de mí, de mi nombre. Ahora, ante todo este mal, ante todo este dolor que viene, diríamos, como parte incluida del poder disfrutar de lo que también es la salvación, mi amado hermano, este sufrir tiene una causa. Este dolor tiene hasta cierto punto una ventaja. En Dios, mi amado hermano, como suelo decir, nada es coincidencia. Todo lo que nos acontece en Dios es providencia. Todo sucede para que el nombre del Señor sea glorificado. La Biblia, mi querido hermano, narra en el verso siguiente, es decir, en el verso 13, y esto os será ocasión ¿para qué? ¿Qué dice la Escritura, mi querido hermano? Para dar testimonio. Ahora, ¿qué es el testimonio? Mi amado hermano, esto se deriva de la palabra testificar, que es igual a proclamar. ¿Proclamar qué? Las buenas nuevas de nuestro Salvador Jesucristo, es decir, el Evangelio de Dios. Mi querido hermano, cada vez que la iglesia fue perseguida, acorralada y hasta cierto punto la hicieron de manera forzosa salir de su lugar, todo esto fue para provecho de la iglesia. Jesús, mi amado hermano, les había mencionado a los suyos que este evangelio tenía que ser predicado primeramente ¿en dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. Luego ¿en dónde? En Judea. Luego ¿en dónde? En Samaria. Y luego ¿en dónde? Hasta lo último de la tierra. Si me acompaña por favor de manera adicional, venga conmigo, sí, a la Escritura. Y mira lo que nos dice el Señor en Hechos capítulo 1, verso número 8. La iglesia, al parecer de manera inicial, cuando padeció persecución sin darse cuenta, puso en acción un mandato de Dios. Porque a veces como que la iglesia se acomoda o se siente, diríamos, tranquila cuando ésta vive quieta y reposadamente. Hechos capítulo 1, verso número 8, del mismo texto que le anuncié. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice ese pasaje, ¿ya lo tiene? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta ahí todo era alegría y todo era bienestar, porque tener en sí dentro de nosotros la manifestación del Espíritu, claro que es motivo de gozo, de alegría, sí, y aún, mi amado hermano, de complacencia, porque sabemos que Dios se está manifestando en estos vasos inservibles. Pero cuando Dios permite que el Espíritu Santo venga sobre la vida de alguien, lo hace para que pueda llevarse en él a cabo sus planes. Amén. Es decir, que cuando así a usted también le dan en su trabajo una asignación, un puesto, un cargo, no lo hacen simplemente para que usted se sienta contento y pueda decir, soy jefe de personal. No. Eso también conlleva una responsabilidad de acorde a la función que le han designado. Toda persona que, mi amado hermano, ha venido a Cristo Jesús, no solamente se ha de sentir gozoso porque ha recibido salvación. La salvación también trae consigo responsabilidades. Y Jesús anunció antes de la culminación de sus juicios, que la iglesia tenía que cumplir esas responsabilidades. La iglesia de manera inicial se recluyó en Jerusalén. Pero la persecución
fue, diríamos, el accionar para que la iglesia migrara a otros lugares. ¿A dónde tenía que ir? Estaba profetizado en el verso número 8 que tenían que ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, dice aquí, ¿de qué? Hechos capítulo 8, un texto que ya leímos, anuncia, mi amado hermano, que la persecución los hizo salir de Jerusalén. La persecución los hizo avanzar más allá, diríamos, de sus ciudades. Porque fueron por causa de la persecución expulsados, sí, queriendo salvaguardar su vida, buscando un lugar, diríamos, próximo y otros más lejanos para poder, mi querido hermano, salvaguardar su integridad. En Hechos capítulo 8, mi querido hermano y amigo, si vuelve conmigo a la lectura, nos declara en el verso número 1. Nos dice el Señor, Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y qué hizo la persecución en Jerusalén? Mira, dice, y todos fueron, ¿qué cosa? Por causa de la persecución. Fueron esparcidos. Sí, como cuando usted tira baigón en un lugar donde está lleno de hormigas. ¿Qué sucede inmediatamente? Se esparcen. Mi amado hermano, la persecución tiene esa primera, diríamos así, asignación en la vida de cada creyente. Esparcirnos. ¿Pero para qué? No para, obviamente, no para salir huyendo, despavorido, como diríamos como una persona que no tiene un dueño o un señor. La iglesia se esparce, pero se esparce para la propagación ¿de qué? Del evangelio. Mi querido hermano, Jesús anunció a los suyos, a los 12, que cuando viniera los tiempos finales, primeramente tenía que esta situación cumplirse de manera tajante en la vida de la iglesia. Dice la Escritura, mi querido hermano, en el verso número 8, que siendo esparcidos fueron por las tierras de Judea y de Samaria. Amén. Para un judío ir a Samaria no era nada agradable, ya que usted también conoce por la Biblia que entre judíos y samaritanos no se llevaban por una situación. ¿Por qué? Porque los samaritanos primeramente eran considerados una raza impura, siendo estos cruzados, por así decirlo, disculpe la expresión, sí, con gente que vivió en el cautiverio en Babilonia, con gente pagana, y nuevas familias se forjaron y no mantuvieron, por así decirlo, la raza, sí, judía. Seguidamente también había un gran abismo doctrinal o teológico. Ellos, mi amado hermano, tenían como referencia o ícono de la fe, sí, no solamente a Abraham, sino sí, a Ismael, sí, como descendiente directo de las promesas de Dios. Mientras que los judíos asentaban la fe del patriarca Abraham, pero bajo la línea de su hijo, de su segundo hijo, ¿quién? Isaac. Estas grandes diferencias no dejaron que ni los unos ni los otros se mezclaran. Pero la persecución obligó a la iglesia a migrar a Samaria y por ende a compartir ¿qué cosa? El evangelio. Mi querido hermano, esto como lo dice la Biblia en Lucas capítulo número 21, esto los obligaría, mi amado hermano, a esparcirse y a regar la palabra que el Señor ya les había ordenado que lo hagan. En el verso número 13, pues, nos dice la causa del por qué tenían que ir a otros lugares. Y esto os será, dice aquí la Biblia, ocasión. ¿Para qué? Dice la Escritura. ¿Para dar qué? Testimonio, para testificar. Usted y yo en la actualidad también tenemos esta responsabilidad. Claro que sí. Acompáñeme por favor aún en el Nuevo Testamento. Veamos por favor qué nos dice sí, el Señor en la primera carta de Timoteo. Venga conmigo por favor. En la segunda carta de Timoteo,
capítulo número 1. Mira lo que nos dice el Señor. Segunda carta o epístola de Timoteo, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo número 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 8. ¿Qué nos dice el Señor a usted y a mí en estos días? Por tanto, no te avergüences, porque yo creo que es la primera, en todo caso, situación que pudiere llenar el corazón del hombre a la hora de querer, transmitir el mensaje, pero se limita a no hacerlo por vergüenza. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, es decir, de hablar del Evangelio. ¿De quién? De nuestro Señor. Ni aún también, dice el apóstol Pablo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, Pablo sabía que dar testimonio expone a la vida de quien lo hace para que pueda llegar a padecer. Ten esto siempre presente. Toda persona que transmite el Evangelio deja la puerta abierta para que pueda padecer. El problema es que en la actualidad a los hombres o a los cristianos no les gusta el sufrimiento por causa de Cristo. Solamente quiere recibir sus bendiciones. Quiere recibir, mi amado hermano, la esperanza de gloria. Quiere recibir aplauso, reconocimiento. Quiere recibir, diríamos, solamente lo que implica bienestar o algo de comodidad. Pero mi querido hermano, el Evangelio no solamente es bienestar, también, mi amado hermano, viene juntamente con ese, diríamos, con ese combo, la persecución, el rechazo. Si tú ya no vas a encajar en este círculo social, porque te mirarán como un aguafiesta, como que alguien solamente está considerado como religioso o fanático. Pero mi amado hermano, es menester así manifestarse ante los hombres en este mundo. Recuerda que tu vida y mi vida no es, mi amado hermano, eterna en esta tierra. Y las incomodidades que yo pudiera tener aquí serán las comodidades que voy a tener allá. El hombre penosamente quiere gozar de comodidad y aceptación aquí en la tierra, pero cuando lo hace, desestima lo que Dios quiere otorgarle en los cielos. Bien lo dijo Jesús: si tú te avergüenzas de dar testimonio aquí de mí, yo también me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles allá en el cielo. Pregunto, ¿te gustaría acaso que un hijo tuyo, cuando reciba visita, te diga al oído: ándate adentro que van a entrar mis amigos? ¿Y por qué? Es que no quiero que te vean. Pregunto, ¿cómo te sentirías tú? ¿Ah? ¿Decepcionado acaso? ¿Desilusionado? De pronto, mi amado hermano, tu condición como padre no fue académicamente de renombre, sino que con dificultad terminando la primaria te dedicaste a trabajar y con el esfuerzo le diste el estudio y la preparación a tu hijo para que inclusive tuviera un título superior. ¿Qué de si él te dijera, trayendo a sus colegas ahora a casa, te dijera: papá, ándate al patio, en el cuarto, el de la empleada, ahí quédate y no salgas? Mi querido hermano, ¿cómo se sentirá nuestro Salvador si calláremos lo que debiéramos compartir diríamos a viva voz?
como el mensaje esencial de nuestra vida. El Evangelio de Cristo Jesús. Es necesario, recuerda, mucha gente de pronto queriendo escapar de manera cobarde de sus problemas o de sus enfermedades, de sus males y pesares, ruega a Dios que ya venga a verlo porque quiere estar con él. Y el Señor le dice, perfecto, yo tengo una promesa para ti y para toda la iglesia, pero ¿has cumplido lo que te he ordenado? ¿Has dado primeramente testimonio? La Biblia dice que antes de que estas cosas acontezcan, ¿qué debemos de dar nosotros? ¿Testimonio de qué? De su poder. Recuerda, mi querido hermano, sí, que el Señor nos tiene en esta tierra para cumplir una gran y preciosa labor. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mi amado hermano, Pablo, advirtiendo a su hijo espiritual Timoteo, le dice, no te dé vergüenza dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy ¿qué cosa? Pregunto, si usted quiere poner en su currículum a alguien como referencia, ¿a quién pone usted? Inmediatamente primero busca a alguien que tenga primeramente buena presentación hasta en el nombre. Ay, si pongo Marcos Chiluisa, uy, soy feo, no, ese no. Y comienza, no, ese no, ese tío no, ese no, otro, ¿cuál? No sé, un Galarza, un Rivadeneira. Yo no tengo nada contra los apellidos, solo estoy tomando la ilustración, nada más. Seguidamente busca si tiene o no tiene título. ¿Y qué es fulano de tal? Puede tener un bonito apellido. Ah, no, él es señor nomás. No es abogado, no lo pongas. Tiene que ser un arquitecto, un abogado, un licenciado, por ahí mínimo un tecnólogo. Mi querido hermano, Pablo decía, si vas y hablas de Cristo y a causa de pronto de ese testimonio, si algo debes de dar referencia como ícono de fe, no te olvides de mí. ¿Y qué era Pablo para la sociedad en común? Un hombre que estaba, ¿qué decía ahí? Preso. ¿Usted pondría a alguien que está preso como referencia? ¿Ah? ¿Quién es? Está en la pena y dice, ese me ha puesto. Usted dirá, con ese currículum no consigo trabajo. Mi amado hermano, pero en el Señor, lo que es despreciable, mi amado hermano, para el mundo, es lo más excelso en las manos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten así? Aun cuando no tengan un título en la mano. Dice la Escritura, soy preso suyo, y dice adicionalmente, participa. Tenlo presente esto, mi querido hermano. Participa. ¿De qué? ¿De qué quiere que participes el Señor? ¿Ya? Hay unos que tragan grueso. Aflicción, dice. Hermano, siéntete orgulloso cuando padeces como cristiano. Siéntete orgulloso cuando, sí, bueno, yo sé que es nuestra costumbre de pronto caminar por las calles con una Biblia en la mano, pero así no la tengamos en la mano como referencia de que somos cristianos. Mi amado hermano, siéntete orgulloso de lo que eres ahora en Cristo Jesús. Un hombre renovado, un hombre que ha sido limpiado de su pecado y de su maldad y que está dispuesto a abrir su boca y hacerle saber a otros que Él es un hijo de Dios y que Cristo lo ha salvado. Sí, es verdad, te van a rechazar, claro que sí, te lo anticipo. Sí, es verdad, se van a alejar de ti, sí. Que te van a tratar de pronto de manera despectiva, te van a poner sobrenombres, te van a hacer sentir mal. Sí, eso forma parte de las aflicciones. Antes de que el fin venga, el Señor le anticipó a los suyos. Pero antes de que todo esto acontezca, es necesario que os persigan, es necesario que los maltraten, es necesario, óigalo bien, es necesario. Mucha gente dice, no, yo no quiero
ese tipo de trato. Yo no quiero ese tipo, sí, de alguna manera así, de rechazo. Mi amado hermano, es necesario, dice la palabra. ¿Necesario para qué? Necesario para poder estimar valioso el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Usted, mi amado hermano, cuando sufre para poder pagar algo y obtener algo, lo cuida. Porque le ha costado. Y cuando a usted algo le ha costado, entonces le da el valor. ¿Verdad que es así? Sus hijos de pronto que no trabajaron, sus hijos que de pronto son mantenidos, si para ellos les da igual tratar las cosas que usted ha comprado con sudor, con sangre, con lágrimas, a ellos les da igual. Y cuando ellos están maltratando algo que usted adquirió con esfuerzo, usted salta y dice, sí, oye, ¿qué te pasa? ¡Cuida! ¿Por qué lo hace? Porque lo que estuvo ahí o lo que está ahí, a usted le ha costado muchas veces un ojo de la cara. Es que cuando hay, mi amado hermano, esfuerzo en lo que se tiene, entonces se valora. Cuando usted comienza a padecer por causa de Cristo, valora lo que Cristo hizo por usted. Ahí lo valora. Ahí es que usted siente en su corazón una sensación de impotencia al ver la injusticia, al ver el maltrato, al ver el menosprecio del mensaje. Hay gente que, amado hermano, cuando predica y la gente le dice, no, venga en otro momento, o en este momento estoy ocupado, no lo puedo atender. La gente que valora se siente triste y llora en su corazón al ver cómo rechazan la gracia. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque estima de valor lo que el Señor hizo por él. Al que no le importa, al que no le da énfasis a esto, mi amado hermano, obviamente a él le da lo mismo. Si las almas van o no van, si vienen o no vienen, le da lo mismo. Porque no estima, porque no valora. ¿Sabe por qué? Porque le huye a la aflicción. Le huye, mi amado hermano, a la responsabilidad, al compromiso. Querido hermano, ya, solución, rapidito. Mi amado hermano, usted y yo debemos de apreciar la obra de Cristo en nosotros. Y la mejor forma de apreciar, mi querido hermano, lo que Él hizo por nosotros, ya que no le podemos pagar, es dar testimonio. Testimonio. Abrir la boca y hablar del Evangelio. Y si muchos dirán, hermano, pero yo soy torpe de mente, no se me quedan los versos. Bueno, no importa, pero dile, cuéntale a los demás lo que Cristo ha hecho por ti. Eso sí sabrás cómo decirlo. Amén. Mi amado hermano, hay un texto lema que tenemos acá, sobre todo en los tiempos de oración. Allá en Salmos capítulo 50, verso número 15. Bueno, para los que no lo conocen, abran la Biblia y léanlo. ¿Qué nos dice? Salmos capítulo número 50, verso número 15. Aleluya. ¿Ya lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Invócame en el día de la angustia. ¿Qué ha prometido el Señor cuando lo invocamos? Librarnos. Yo te libraré, dice ahí. Voy a venir en tu auxilio. Pero tú me honrarás. Ahora, ¿cómo honrar a Dios? Sino dando a conocer la grandeza de su favor para conmigo. Transmitiendo a otros, mi amado hermano, en medio de mis aflicciones, ¿sí?, lo grande que puede llegar a ser su poder y su misericordia, que, mi amado hermano, estoy dispuesto a compartir, ¿sí?, mi amado hermano, esa labor que Dios ha hecho, porque ya no me cabe en el corazón.
Usted ha visto cómo la gente cuando está llena de algo, sí, todo lo que pulula, todo lo que suda, todo lo que hace es conforme a lo que ama. Hay gente que ustedes digamos así, desde la parte visible, exterior, los ven toditos de amarillo. ¿Qué están testificando? Que son simpatizantes de un determinado equipo. Cuando usted se sienta con ellos, no hay otro tema que la pelota. ¿Verdad? ¿Sí o no? Están llenos, pululan, sudan de eso. Hablan de eso. Cuando usted va a la casa, tienen póster de eso. Cuadros de eso. El vaso en que toman el desayuno es de ese color. Si trabajan y tienen una oficina, la decoran con eso. El fondo de pantalla es de eso. Yo digo, ¿por qué se puede honrar y amar tanto a algo terrenal que es perecible y no se podrá llegar a amar a algo eterno y que tiene obviamente un valor inigualable que un determinado equipo? Mi amado hermano, y el Señor Jesús en el capítulo número 21 del Evangelio de Lucas, dicen en el versículo número 13, y esto os será ocasión o oportunidad. ¿Para qué será la prueba y la aflicción? ¿Cuántos padecen? ¿Cuántos sufren? ¿Cuántos se mantienen afligidos de pronto? Por causa, ojo, por causa del Señor. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, mi amado hermano, tú tienes la mejor disposición y plataforma para hablar de Cristo. Mucha gente podría decir lo opuesto, hermano, pero ¿cómo voy a hablar de Cristo si estoy fregado? ¿Cómo voy a hablar de Cristo si estoy enfermo? ¿Cómo voy a hablar de Cristo si estoy totalmente destruido? Mi amado hermano, al contrario. Cuando estás más en la lona, es cuando más puedes ser instrumento de gloria en las manos del Señor. Esto, ¿qué cosa? La aflicción, la prueba, el obstáculo, la rivalidad, mi amado hermano, que pudieras tener. Dice la Biblia, esto os será ocasión para dar testimonio. Hermano, ¿cómo voy a dar testimonio si me han desahuciado? Mejor aún. Mientras más grande la aflicción, mayor peso de gloria será, mi amado hermano, el testimonio. Porque la gente verá en alguien desahuciado, mi amado hermano, un espíritu de vida como ninguno de pronto de aquellos que pudiendo tener vida están muertos en sus corazones. Es que cuando, yo diría, la alabanza viene de un corazón acongojado, se vuelve el cántico más hermoso en esta tierra. Dice una alabanza a manera de corito, sí, pero yo le alabo. ¿Cuándo? ¿Han escuchado? Desde mi quebranto. Alabar desde el quebranto es verdadera alabanza. El mismo coro dice en la manera inicial, sí, que cuando uno le canta, pero de otra manera, es decir, teniendo todas las cosas, sí, es bueno alabar así. Es que con refrigeradora llena siempre la alabanza fluye. ¿Verdad? Cuando usted viene cobrando la quincena, usted alaba a Cristo. Aplaude. Pero cuando se le acaba y se queda sin nada, entonces la alabanza ya no fluye porque se encuentra limitado, se encuentra restringido. Y obviamente el espíritu dentro de uno se conmueve y dice, Señor, ¿y ahora qué hago si ya no tengo dinero? ¿Qué hago si ahora me han botado del trabajo? ¿Qué hago, oh Dios, si ahora mi propia familia, por causa de ti, oh Dios, me rechaza? ¿Qué hago? Y el Señor te dice, ese es el mejor escenario para que tú puedas testificar a otros del poder del Señor. Ese es el mejor escenario. Para concluir, mi amado hermano,
dice el texto en el versículo número 14, proponed, porque aquí yo creo que se formula todo. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Cómo esto se llevará a cabo? Mi amado hermano, ¿lo quieres saber? El próximo domingo, sí, te enterarás con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos a Cristo por su palabra. Aleluya. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor.